¿Qué tal? Armengol ya ha recibido la orden de Sánchez y la investidura será este miércoles y jueves. Otra muestra más de que la separación de poderes ha muerto en España, con la justicia intentando resistir a duras penas. Por eso, la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es la última frontera que nos queda. Es una obligación democrática seguir bloqueándola para evitar, vista la bisoñez que demostró el PP con el Constitucional y con De Pumpido, que el PSOE nos cuele en el Consejo a todos esos jueces batasunos, podemitas e independentistas que pretende colar, comisarios políticos con toga, para terminar de destrozar el sistema. Ya solo quedaría el rey y la corona. Cuidadito, tiempo al tiempo. Ayer cientos de miles de ciudadanos protestaron contra la amnistía. Imagino a Sánchez a la misma hora fumándose simbólicamente un puro y descojonándose, perdón, de todos nosotros, con Begoña y las niñas en la Moncloa. La lectura del texto de la ley de amnistía duele en el alma, y mucho. Es una aberración moral, jurídica y política. ¿De qué sirven las movilizaciones con un dictador como Sánchez? Pues para lo que sirven las movilizaciones en una dictadura, para que caiga el dictador y para llamar la atención internacional, como con Franco. El PP va a intentar la vía europea. Sean escépticos, pero habrá que intentarlo. Hay elecciones el año que viene en el Europarlamento y von der Leyen, la princesa alemana de Pedro, quiere repetir en el cargo y seguir vistando a su príncipe en Madrid. Personalmente, a una moral como Sánchez, el clamor popular de ayer le trae al fresco, pero sabe que políticamente le hace daño. El único proyecto político de este tipo ha sido fomentar la división y gobernar un país fracturado para impedir que gobierne la oposición. Ya se lo dijo su vicepresidente Pablo Iglesias en el Congreso a los del PP. Ustedes no volverán nunca a gobernar en España. De eso se trata. Aquella frase de Iglesias resumió perfectamente lo que es y lo que pretende Sánchez. A eso se ha dedicado estos 5 años, aprovechando incluso miserablemente la pandemia. A un sociópata, los muertos le traen al fresco. El PP y Vox tienen la responsabilidad de sostener y mantener la protesta viva para dejar claro que Sánchez será investido el jueves dando un golpe de Estado al más puro estilo del chavismo. Mantener la presión en la calle es esencial. Sánchez cuenta con que nos cansemos desde el jueves. No nos cansaremos. A los sátrapas como Sánchez se les combate, democrática y pacíficamente, pero se les combate. Y por cierto, sin violencia, sin egos virtuales y sin friquismos, por favor, que desvirtúan una protesta imprescindible contra algo muy serio, como lo que estamos viviendo. Frikis y ególatras, por favor, absténganse y quédense en sus casas con sus chorradas. Esto es muy serio. Tan serio como para valorar, por cierto, el papelón de Coalición Canaria que gobierna allí en las islas gracias al PP, pero que va a votar sí a Sánchez. ¿Alguien entiende algo? Señor Clavijo, presidente de Canarias, para enfrentarse al gobierno central de un autócrata como Sánchez hay que tener los bemoles de Ayuso, y usted parece no los tiene. Este apoyo al mentiroso de Sánchez lo pagarán los canarios. ¿Alguien se acuerda del tal Guitarte de Teruel Existe, gracias al cual hoy tenemos a Sánchez? Le engañó, como a todos, Teruel sigue igual, y hoy el tal Guitarte no es nadie y echa pestes de Pedro Sánchez. Por cierto, yo me pregunto, aquí hemos visto al PSOE o a Sánchez firmar o anunciar a bombo y platillo el acuerdo con todos los que van a apoyar su investidura. ¿Dónde está por escrito el acuerdo con Bildu, o sea, con ETA? ¿Es el de la caja fuerte de Suiza que firmó el traidor de Zapatero, el primero en rendirnos a todos ante los independentistas? Van a ver hoy en La Antorcha una foto de las protestas de ayer que ha pasado desapercibida. Es una foto de premio periodístico, que desgraciadamente expresa perfectamente la rendición del PSOE a ETA y a los golpistas catalanes. Es la foto de la manifestación contra la amnistía en Leiza, en Navarra. 10 personas, 10 mayores, una de ellas en silla de ruedas, en un rincón, con un cartel casi clandestino en el que se lee a duras penas no a la amnistía. Y enfrente de ellos una masa, una horda proetarra arrinconándoles con su gesto mafioso de siempre. Eso es el País Vasco y Navarra hoy, como es Cataluña hoy. Esa es la rendición del PSOE a ETA. Los demócratas, las víctimas de ETA arrinconadas y los fascistas de ETA y Bildu, como los fascistas del independentismo catalán, envalentonados, con sus socios fascistas del PSOE aplaudiéndoles. Por eso,
con el foco puesto en la amnistía a los golpistas catalanes, con Otegi ofreciendo gratis a Sánchez desde julio su voto, así gratis, y sin ver por escrito qué ha pactado el PSOE con Bildu, yo me pregunto, ¿estamos cerca de ver la amnistía de los terroristas de ETA? ¿Ha pactado ya el PSOE amnistiar a los etarras, visto que la masa le sigue votando sin rubor mientras se escandaliza por el pico de Rubiales? Tiempo al tiempo. El acuerdo de Zapatero con ETA fue un pacto para garantizarle el poder al PSOE para siempre frente al PP. Nada más que eso. Ahí empezó todo. Y suponía que fuera el PSOE y no ETA quien cambiara su proyecto político. Que el PSOE abandonara la Constitución y la democracia con tal de seguir en el poder, pero que ETA mantuviera intacto su proyecto de ruptura con España. Y esto es lo que estamos viviendo. Tiempo al tiempo. Sánchez amnistiará si es necesario a los etarras. Decían que lo de hoy sería imposible y ahí lo tienen. Es el primer paso para normalizarlo y anestesiarnos a todos otra vez. Tiempo al tiempo, veremos a los etarras en la calle. La idea de un sátrapa como Sánchez es perpetuarse en el poder y sabe que debe guardarse bazas con las que negociar en el futuro poco a poco y seguir vendiendo España a trozos. Tiempo al tiempo, ETA no quiere a Chapote y a los suyos en cárceles vascas saliendo de permiso los fines de semana. ETA quiere a Chapote y a los suyos en la calle, los quiere libres, y Sánchez se lo dará si es necesario, mientras el votante del PSOE y sus dirigentes, ustedes que nos ven, sin un ápice de moral ni valentía, aplauden aborregados al dictador. Bienvenidos a La Antorcha. Hoy en La Antorcha con Carlos García Adanero y Hugo Pereira. Carlos, Hugo, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues alucinando, Vicente, la verdad, con todo lo que estamos viendo en estos últimos días, sinceramente, ¿no? Porque es ir en contra, pues bueno, pues de todo lo que hasta el 23J, Pedro Sánchez y el resto de su gobierno, el resto de militantes del PSOE, pues decían, ¿no? Y es que la amnistía es inconstitucional. Pues ahora algo cambió. Bueno, lo último es que, y Hugo está en el Congreso, es que el PSOE ha tenido que registrar él solo, con la firma del pobre López, de Patxi López, la propuesta no de ley de amnistía, y la proposición no de ley, perdón, de amnistía, y que sus socios están revisándola, porque, Carlos, es que no se fían entre ellos, dicen, estamos todavía revisando el texto, ese que nos la haya colado Sánchez a última hora, ¿no? Bueno, entre pillos anda el juego, ¿no? Al final no se fían los unos, pero es normal. Al final estás hablando de que Sánchez, todos lo conocemos, es un mentiroso que ha hecho de la mentira su carrera política y ninguno se fía de ellos. Y luego entre ellos tampoco se fían, ¿no? Porque Esquerra no se fía de Junts no se fía de Esquerra, luego, bueno, pues ahí quitando el PNV que iba a votar sí o sí a Sánchez o Bildu que iba a votar sí o sí, los dos nacionalistas catalanes, pues ahí andan, guardándose la espalda el uno del otro. Claro, lo que sabemos del texto y lo que hemos leído, yo decía antes, y comentaba con Carlos antes de empezar, yo les recomiendo que hagan ustedes ese ejercicio. Lean solamente, bueno, la exposición de motivos, que es clave, fundamental, se ha negociado mucho para darle la justificación y que Pumpido pueda decir que esto es guay, que todo muy bien, y el artículo primero. Cuando empiezas a leer ya el artículo primero, Hugo, realmente duele. Yo decía antes, hace un momento en el saludo, duele leer eso que pone ahí. Es que, bueno, para empezar, el preámbulo, digamos, la exposición de motivos parece que está hecha por un estudiante, yo qué sé, de segundo de carrera de Derecho, como muchísimo, con muchísimo. Es decir, está escrito de una forma muy coloquial, es decir, es una exposición de motivos que prácticamente, insisto, podría estar hecha por un estudiante de Derecho. Dicho lo cual, en cuanto empezamos efectivamente a leer la ley de amnistía, pues nos damos cuenta que no es tan solo una ley del olvido, ¿no? Amnistía viene de amnesia, de olvido, sino que es una ley que va en contra de todo lo que se hizo hasta ahora y es comprar al 100% la tesis independentista, ¿no? Es decir, de que tenemos aquí en España jueces politizados, jueces fachas, podemos decir, como diría Podemos, es decir, es comprar la tesis absolutamente. No es tan solo, insisto, la finalidad, el olvido, ¿no? Lo que caracteriza esta ley, sino es el argumento, es el argumentario, ¿no? del independentismo
lo que nutre a esta ley de amnistía, y se nota ya efectivamente, desde el primer artículo, desde el primer párrafo, ¿no?, de la ley, se nota eso, ¿no?, cómo quererle darle la vuelta a la tortilla. Y todo parece que efectivamente aquí en España pues hubo una represión judicial hacia unos políticos que acabaron presos, y por tanto que teníamos en España presos políticos y uno en el exilio como era Puigdemont, ¿no? Insisto, a mí lo que más me preocupa ya no es la ley en sí misma, que también y mucho, sino que sobre todo es porque se denota, ¿no?, cómo compraron ese argumentario independentista los del PSOE, porque como bien decíamos al inicio, pues quien únicamente firma esa ley de amnistía es Patxi López, es decir, el grupo socialista en el Congreso. Carlos, tu primera impresión de lo que has leído de ese texto, que yo decía a modo de resumen, es una aberración moral que duele, y jurídica y política. Pues de acuerdo, es una aberración, esa es la palabra que me salía a mí también, ¿no? Porque al final, pero es que tampoco hay que buscar muchas explicaciones en el texto, el tema es, yo quiero volver a ser presidente, ¿qué necesito? 7 votos. Oye, ¿a cambio de que me das los 7 votos? Pues mira, de que te tragues todo lo que has dicho hasta el día 23 de julio. Y además nos vas a poner a nosotros que somos, que fuisteis el Estado opresor, etcétera, lo que haga falta. Y es que es eso, es que tampoco hay que darle más vueltas. Al final, se pueden haber esforzado más, por supuesto, ¿no? Como decía Hugo, pues sí. Pero es que es eso, es que es... Yo necesito tus 7 votos y voy a tragar con lo que me pidas. Y si quiere poner alguna cosita más que quiera poner Junts, pues lo pondrá porque va a tragar con todo. Y eso es la aberración. Porque ellos dicen no, pero es que las mayorías son las que gobiernan. Ya, pero es que las mayorías también tienen reglas del juego. Y eso es lo que no podemos consentir, que al final, por 7 votos, quieras saltarte todo el Estado de Derecho. Ajá. Fíjate, estamos viendo el texto, de 23 folios, lo tengo aquí también, de 23, 12 eso es la exposición de motivos, que además efectivamente claro, tiene una redacción un tanto escolar, no de Ignacio Escolar, no sé si podría ser, sino escolar de escolar, de escolar, pero bueno, y luego ya llega el artículo primero. Ya tenemos, bueno, resumidamente incluye los delitos de terrorismo, que fue lo último que tuvieron que resolver cuando García Castellón imputó a Puigdemont y a Marta Rovira por el tema de los CDR por terrorismo, ¿no? De manera que, resuelto eso, además incluye también, Hugo, la vuelta de Puigdemont cuando quiera. Sí, efectivamente, eso es lo más destacable, ¿no? La introducción de terrorismo y efectivamente la capacidad, ¿no?, que tiene Puigdemont ahora mismo para volver a España en cuanto se apruebe esta ley de amnistía. Son los dos apartados fundamentales. A mí me llamó mucho la atención, eso sí que tengo que decirlo, que no se incluyera el concepto lawfare, es decir, esa politización de la justicia, más que nada porque si veíamos el acuerdo político entre PSOE y Sumar, pues esa no era precisamente una de las discrepancias entre PSOE y Junts, me refiero, no era una de las discrepancias, porque sí que es cierto que en ese acuerdo político pues había en algunas partes, ¿no?, que decía, pues el Junts dice una cosa y el PSOE otra, pero sin embargo el concepto lawfare, que es ir en contra, por tanto, del Estado de Derecho, es decir, del principio de independencia judicial, es un concepto que compró el Partido Socialista. Es decir, que está claramente puesto, por mucho que digan que no ahora es del PSOE, está claramente puesto en ese acuerdo entre PSOE y Junts, e insisto, no es una de las discrepancias entre PSOE y Junts, sino es un concepto que compró el Partido Socialista y que firmó el Partido Socialista, con lo cual me sorprende que, si bien hablaba de lawfare, es decir, de que los jueces pues actúan en términos políticos, que hay una politización de la justicia, por tanto, que no existe un Estado de Derecho como tal en España, que fue, insisto, lo que firmó el Partido Socialista en su momento con Junts, pues ahora desapareció, ¿no?, el concepto de lawfare de la ley de amnistía, lo cual sí que, insisto, es bastante sorprendente. No parece, aunque hay referencias indirectas que podrían llevar en un momento dado a que Junts y Esquerra, etcétera, pidan que se constituyan esas comisiones para, básicamente, para que ustedes lo entiendan, determinar que los jueces prevaricaron, ¿no, Carlos? Con todo ese... Bueno, los jueces, los policías, todo el mundo. No está la palabra exacta, pero eso es. Si tú lees eso, queda claro, ¿no? Al final, ¿qué han hecho? Como se ha levantado mucha polvareda, pues al final es la estrategia, ¿no? Dicen, no, ¿veis cómo nos hablaba de esto? Entonces la ley ya no es tan mala como decíamos, ¿no? La ley es una verdadera aberración. Otra cosa es que expresamente no diga esa palabra,
para así, por un lado, las críticas que se han producido de todos los jueces, de los fiscales, de todos los colectivos que ha habido, pues salir ahora y decir, hombre, ves cómo no era tan exagerado, que al final os pasáis. Pero es una estrategia, pero si tú la lees, pues es evidente que está incluido, ¿no? El concepto sin ningún complejo, ¿no? Pero que es que además... Pero si es que la gravedad del tema es tremendo, pero si es que lo que estás diciendo es eso, que ellos tenían razón y que el Estado no se podía defender de un golpe de Estado. Es una barbaridad. Bueno, y luego está la parte en la que ellos quedan absolutamente eximidos, de cualquier responsabilidad patrimonial. Estamos hablando de millones y millones de euros desaparecidos, malversados, que vamos a tener que pagar los gallegos, como Hugo, los navarros, como tú, Carlos, los valenciano-madrileños, como yo, en fin, esto les ha salido gratis. Pero es claro, que además... Y además tú. No, simplemente yo iba a decir que además con la ligereza con lo que lo ponen, ¿no? Es decir, todo aquello que se haya malversado y que esté relacionado con el proceso, pues eso queda completamente exonerado. A mí, insisto, lo que más me sorprende también es la ligereza y la naturalidad, ¿no? Con la que exponen eso en la ley. Vamos, me quedo alucinado, ¿eh? Tal cual, sí, dicen, ¿no? Y en el futuro, si queda algo por ahí todavía no ha salido, también queda amnistiado. Es que es una barbaridad, es que es una barbaridad. Es una vergüenza. Ahora, vergüenza también la de Francina Armengol, que os tiene Carlos en paro técnico, hasta que le han dado la orden. Quiero decir, lo de hoy es vergonzoso, porque yo qué sé, podrían esperar un día más, ¿no? Algo así, para que pareciera un poquito. Dice, no, ya me llamó el presidente y, bueno, pues lo hemos resuelto. Ya tiene todo, pues venga, para adelante, ¿no? Es las instituciones al servicio de una persona, lo hace con todo y con el Parlamento, con el Congreso también, ¿no? Y al final, bueno, pues es evidente que está al servicio de lo que diga el señor, convócame el pleno para este día, a esta hora y tal, vale, venga. Sí. Pero no solo eso, es que llevamos meses, porque claro, el 17 de agosto tomamos posesión, llevamos meses sin poder hacer labor parlamentaria. Es que es una barbaridad también eso, porque tú puedes, que todavía no se produzcan las investiduras, pero puedes ya crear las comisiones, existe un gobierno que esté en funciones y han ocurrido cosas muy graves fuera de lo que es la investidura en España y fuera de España en las que había que posicionarse y el Congreso no ha podido posicionarse. Es que lo tienen todo a su servicio y luego cuando les dices que parece esto una dictadura, entonces se enfadan. Pero es que está todo a su servicio. No, pero es gravísimo en relación a lo que decía Carlos, que no hubiera sesiones de control al gobierno desde que se disolvieron las Cortes a finales de mayo para la convocatoria electoral. Es decir, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice claramente que un gobierno en funciones es un gobierno igualmente y que tiene que someterse al control del Poder Legislativo, es decir, al control del Congreso. Es decir, es que hay una sentencia ya que dice claramente que aun estando en funciones, que viene siendo un poco el argumento, la justificación que le encuentra del PSOE a la no convocatoria, ¿no?, de sesiones de control del Congreso, pero es que, insisto, es que hay una sentencia claramente que dice que el gobierno en funciones tiene que someterse igualmente al control del Congreso, como es lógico, además, ¿no? Y es que me sorprende, insisto, lo que decía Carlos también, ¿no? Ese sometimiento del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo y que Armengol trague absolutamente, y además es que ni disimule, es decir, es que no disimula en absoluto, porque lleva el PP exigiéndole, reclamándole a Francina Armengol desde hace ya semanas y semanas que convoque una fecha de investidura, como hizo, por cierto, con Feijóo. Feijóo a las 24 horas ya tenía una fecha, ya Armengol ya había puesto una fecha de investidura para Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pues que haga exactamente lo mismo, más que nada porque se podría haber presentado perfectamente, si Sánchez no hubiera conseguido la investidura, se podría haber presentado otra persona más, otro candidato más, etcétera. Es decir, que no tenía 2 meses Sánchez, como se decía el PSOE, no tenía 2 meses Sánchez, no, tenía el tiempo que le otorgara, en este caso, Francina Armengol, que es quien tenía la obligación de fijar la fecha. Y es que, insisto, es que no ha disimulado en absoluto. A mí lo que me sorprende de todos modos en esas ruedas de prensa, por ejemplo... Sí, Carlos, adelante, sí. No, que fíjate tú, si hubiera sido la presidenta del PP y cuando le dicen que se presente Feijóo, lleva la investidura hasta el día 25 de noviembre y no deja tiempo a otro candidato. Hombre, 41 días, es que esto no puede hacerlo. No,
Yo decía que me sorprende, todos hemos seguido la rueda de prensa que ha durado unos 4 minutos 30 segundos, de los que 1 minuto y medio ha sido para anunciar pues esto. Me ha llamado el presidente y me ha dicho que ya lo tiene todo resuelto. Ha venido a decir Armengol tal cual, pero además es que sin disimular, ¿no? Y sin ningún además procedimiento, sin ningún tipo de lenguaje institucional. Es un poco como la exposición esa de motivos redactada por un niño o algo así. Bueno, el caso es que luego las preguntas me sorprenden porque con todo esto las preguntas tampoco han sido especialmente, bueno, no han sido nada especialmente incisivas sobre este tema, lo cual me sorprende también de eso, y tú que estás ahí, Hugo, tirón de orejas, no a ti, que lo sé que no es el caso, pero probablemente, no sé, no entiendo, yo sinceramente no entiendo, yo hubiera ido, periodísticamente me parece que hay que ir a degüello, cuando tienes la oportunidad de tener a Armengol haciendo lo que está haciendo, que es un cerrojazo al Congreso al más puro estilo chavista. Oye, ¿os sorprende? Yo decía al principio, claro, hemos visto el acuerdo firmado por el propio Sánchez o por el PSOE, o publicado o anunciado con una cierta pompa y circunstancia más o menos, ¿no? Pero de Bildu no hemos visto nada todavía, Carlos. De Bildu no sabemos nada, no hay ningún papel escrito. Se hizo la foto aquella, que ya fue un precio, con Merchez Purúa, ni lo veré, ¿no? ¿Te sorprende o no? ¿No te sorprende? Es evidente que no, porque al final, quiero decir, los acuerdos con Bildu, yo creo que les costaría más, pero además a Bildu tampoco quiere. Bildu la foto sí que la quería y por eso lo hizo, pero el acuerdo que llegan no quieren ninguno de los dos que se vea, ¿no? Porque te puedes imaginar que los acuerdos, pues al final, una vez más, que eso ya se le escapa a otro y en su día, pues están los presos por medio. Y luego ir ganando terreno para al final ir afianzando la posición para poder plantear en un momento dado pues también la independencia, ¿no? Que es el objetivo siempre de Bildu, ha sido siempre. Lo que pasa que, así como a otros les gusta el protagonismo, etcétera, pues a Bildu se conformaba con la foto, no necesitaba el presentar un papel porque no les conviene. Claro, están actuando con una gran inteligencia política, ¿no, Hugo? Eso es la verdad. Están actuando con mucha inteligencia política y en ocasiones incluso dan el pego de sentido de Estado, ¿no? Y ellos no quieren, pero eso significa, os pregunto a los dos, Hugo, que lo tienen muy seguro ya, porque fue el primero que dijo, Otegi dijo, no, nosotros sí apoyamos a Sánchez. Y os pregunto, el precio, cuando decimos los presos, el precio ETA los quiere en la calle, no los quiere de permisito de fin de semana en una cárcel vasca. Sí. Sí, no, Carlos, adelante, que tú controlas más que yo del tema navarro. No, que a ver, es evidente, todo el mundo que conozca el mundo de Batasuna sabe que los presos es una prioridad porque es un problema para ellos. Ellos cuando en su momento hay unos que participan en política y otros que van a asesinar personas y a secuestrar. Una vez que se acaba la actividad armada, como dicen ellos, cuando dejan de asesinar, les tienen que dar una solución a todas esas personas que fueron por ese camino. Y eso es una obsesión para ellos y además les crea problemas internos si no solucionan ese problema. Por eso Otegi dijo aquello de los presos por presupuestos y evidentemente en su idea está el conseguir la libertad. Si te fijas, la amnistía a ellos les viene muy bien por el lenguaje, es el mismo lenguaje. Se habla de conflicto político, que es un concepto que Batasuna ha utilizado siempre. Se habla de presos políticos y se habla de que se tiene que dar por soluciones políticas. A partir de ahí no hay que ser más listo para saber cuál es el desenlace de todo eso. Claro, porque yo, efectivamente, Hugo, claro, si tú te coges el texto de hoy y cambias Cataluña por País Vasco y cambias lo del Procés por ETA, te vale exactamente igual. Y ya nos han normalizado, ¿no? Ya nos han anestesiado, ya lo de amnistía dentro de incluso nos resultará pesado escucharlo. Sí, bueno, de hecho, Bolaños, incluso en la rueda de prensa en el Congreso, lo que está diciendo es que hay que normalizar la situación en Cataluña, ¿no? Y lo que tenemos que preguntarle es qué va a ocurrir con el resto de España, porque si bien, que yo tengo mis dudas, si bien puede llegar a desinflamar esta ley de amnistía, Cataluña lo que está haciendo es inflamar absolutamente el resto de España. Eso yo creo que es una evidencia y es algo completamente notorio. Este fin de semana, este domingo, ¿no? Hemos tenido pues la mayor manifestación, digamos, en toda España, sumando, ¿no?, todas las personas que han asistido en las 52 capitales de España, la mayor movilización desde el asesinato por parte de la banda terrorista ETA de Miguel Ángel Blanco. Es decir, la mayor movilización en democracia
después de la de Miguel Ángel Blanco, que se dice muy rápido. ¿No? Entonces, lo que es evidente es que España, en su conjunto, a excepción, que tengo mis dudas, insisto, de Cataluña, se está inflamando. Es decir, se está generando un problema mucho mayor del que supuestamente quiere rebajar el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, generar un problema mucho mayor al que hay para solucionar un problema, pues esto simplemente se explica porque Pedro Sánchez tiene como único objetivo revalidar, ¿no?, la presidencia en el gobierno, como es más que evidente. Si no fuera por esos 7 votos que le hacen falta de Junts, jamás Pedro Sánchez, como él mismo decía, insisto, hasta el 23J, pues cedería, ¿no?, en la amnistía, evidentemente. Pero os pregunto, ¿creéis que lo tienen ya hablado? ¿Creéis que la amnistía a los presos de ETA llegará, si es necesario para Sánchez, para mantenerse en el poder, y que él va, digamos, troceando, prometiendo e incumpliendo para seguir siempre teniendo algo que negociar y llegar a ese punto, Carlos? ¿Llegaremos a ver amnistiados a los presos de ETA? Si depende de Sánchez, a mí no me cabe la menor duda. Claro, y esta amnistía sirve de prueba, ¿no?, de a ver cómo funciona, de si tiene los efectos y no tiene problemas como la chapucera ley del sí es sí, porque esa es otra. Igual ellos se piensan que han hecho una ley fantástica y luego acaba siendo un bodrio desde el punto de vista de su aplicación para lo que quieren aplicarla, pero bueno. Pero a mí no me cabe la menor duda que esto le sirve de prueba y que desde luego, si depende de Sánchez, yo creo que ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo, que mientras él esté presidente, todo lo demás puede pasarlo por alto. Hugo, ¿tú también estás de acuerdo en que si es necesario, llega el momento, él se extiende en el poder y tiene que amnistiar a los presos de ETA, lo haría? Hombre, si le pone, vamos, encima de la mesa como exigencia para poder revalidar el poder, para poder sacar adelante cualquier tipo de ley, porque ahora queda una legislatura por delante, y si le ponen esa condición desde Bildu, vamos, estoy convencido de que al menos va a negociar. Cuando le aprieten las tuercas, le digan o sí, o aceptas esto, si no, pues hay fin del gobierno, pues por poner un ejemplo, ¿no?, por poner un caso hipotético, pues estoy convencido de que Pedro Sánchez podría llegar a acceder, no sé en qué términos, evidentemente, no es evidente, pero sí que podría llegar a acceder perfectamente, porque, insisto, es decir, se comió absolutamente todas las palabras en relación a la amnistía, y la amnistía es algo muy difícil de digerir incluso por votantes socialistas. Es decir, lo que estamos viendo es que hay muchos votantes socialistas que incluso están en contra del tema de la amnistía y que se sienten completamente engañados, ¿eh? Es decir, entonces, ante algo tan difícil de digerir, insisto, hasta por su propia parroquia, y lo ha hecho, lo ha llevado a cabo, pues no me cabe la menor duda de que lo intentará, desde luego, que le hace falta. Bueno, es un banco de pruebas, esta de la amnistía de los catalanes, sí, claro. Es un banco de pruebas indudablemente, claro, porque además, bueno, luego entre medios nos queda el galimatías, el puzzle de las elecciones vascas, en las que el PSOE va a ser fundamental para darle el poder, claro, o al PNV o a la propia Otegi o a Bildu, de manera que no sería descartable que se lo diera al PNV, no vaya a ser que le monte una moción de censura y termine yéndose de Moncloa, pero le prometa para más adelante a los otros el tema de los presos. Es verdad que es endiablado el panorama y es endiablado un personaje como Sánchez. Vamos a ver enseguida después las manifestaciones de este domingo, que han sido, como decía Hugo, impactantes, sobre todo en el caso de Madrid, impresionante. La gente llegaba no solo por toda la calle Alcalá, desde la Puerta del Sol hasta Colón, hasta la Puerta de Alcalá, y los laterales tanto de Castellana como del Paseo de Recoletos, como llegaba hasta Callao, como llegaba a la parte de atrás hasta el Palacio Real y la Plaza de Oriente. Es impactante lo que ocurrió, y sumado, como decía Hugo, a todas las de España, pues estamos hablando de muchos cientos de miles de personas. Ahora os preguntaré si se puede gobernar en contra de esto. Bueno, probablemente este personaje sí, pero quiero que veamos una foto. Es una foto de otra manifestación que hubo este domingo. Ocurrió en tu tierra, Carlos, en Leiza, en Navarra. Véanla. 10 personas, exactamente, con su bandera navarra, arrinconados ahí, en Leiza, con una pancarta al fondo que pone amnistía no, amnistía ez, en euskera, y delante lo que ven son las cabezas del grupo de la Horda Proetarra, que se les puso delante, en plan mafioso como siempre, para impactarles. Es una foto de premio, en mi opinión, de premio periodístico, por el entorno, por lo que demuestra, y porque ahí, Carlos, se ve precisamente en qué ha quedado el País Vasco y Navarra, ¿no? En que los demócratas, los constitucionalistas, las víctimas de ETA, quedan arrinconadas entre unos coches y una especie de esquinita ahí, casi clandestinamente, pidiendo el no a la amnistía. Y los golpistas, los fascistas, los asesinos, los terroristas están enfrente,
pues con su chulería de siempre, ¿no, Carlos? Pues sí, la verdad que hay, bueno, hay gente, gente valiente que siempre ha estado ahí dando la cara y veo a Silvestre, ¿no? Que es, son bellísimas personas que han estado siempre defendiendo el constitucionalismo en esa tierra, en Leiza, que tiene, pues el voto de Bildu es tremendo. Ahí fue asesinado compañero de UPN, José Javier Mújica, fue asesinado también el guardia civil Beiro, o sea, ha habido asesinatos también y hay que ser muy bueno, pues como son pues Silvestre y algún otro y los de otros 10 que están ahí, bueno, están 10 en conjunto, ¿no? Estar ahí en el día a día, ¿no? Defendiendo la causa y no amedrentarse ante esto, ¿no? Pero eso es consecuencia de los 40 años de asesinatos, o sea, al final, quiero decir que cuando se habla de que una vez que ETA desapareció ya la libertad, eso es mentira. Yo muchas veces hemos hablado de ese tema aquí en el programa también, ¿no? Que al final tú no tienes libertad para hacer cualquier cosa, ni para presentar listas electorales en muchos sitios, o para tener un negocio si la gente sabe de qué eres y te significas, pues ya ese negocio lo pierdes. O sea, la realidad es esa. Y esto empezó, te pregunto, Carlos, enseguida voy contigo, Hugo. Lo que estamos viviendo, esto lo empezó Zapatero y esta es la consecuencia de la rendición del PSOE a ETA en el País Vasco y en Navarra y en toda España, y ahora lo ha continuado con los catalanes Sánchez. Es decir, es un proyecto político en el que el PSOE negocia en su momento con ETA. El que tiene que cambiar es el PSOE, abandonar la Constitución y la democracia, decía yo en el saludo, pero no cambia el proyecto político de ETA para que el PP simplemente no gobierne nunca. Sí, es que, a ver, yo creo que se pactó se pactó el blanqueo, sobre todo. Es decir, pues tú puedes decir, oye, se abandona el terrorismo, se dice que el terrorismo, no el pasado, porque no lo han condenado nunca, pero que no vas a utilizar terrorismo, etcétera, pero es un paso más allá, porque se dice, no, es que Bildu está en las instituciones, ya, pero a ti nadie te obliga a pactar con ellos, ¿eh? Entonces, lo que se pacta es el blanqueamiento y el pacto. O sea, nosotros nos juntamos, como bien dices tú, para que la derecha, que es lo que suele decir Otegi, para que el centro derecha no gobierne nunca. Y eso es así, eso es un acuerdo. Y si le salen los números, evidentemente lo van a hacer siempre, ¿no? Pero claro, la importancia para Bildu no era el que pudieran ser legales, era el blanqueamiento, porque eso es lo que les da, entre otras cosas, mandar en las instituciones y aumentar el número de votos. ¿Qué te ha parecido esa foto, Hugo? ¿Qué te ha parecido? A nada, claro. Sin haber renunciado a nada. Tener que haber condenado nunca nada y siguiendo con su proyecto, eso es evidente. Y sin colaborar con la justicia. Nada. Porque Otegi, hemos sabido en los últimos tiempos muchas cosas de él. Su historial como terrorista es mucho mayor. Y en la dirección de Sortu, que es quien manda en Bildu, está el último jefe de ETA. Quiero decir que es evidente. Sí. No con total descaro, pero sin ningún arrepentimiento. Pero no arrepentimiento ya, al revés, por lo que dices tú, orgulloso, es decir, pongo al último jefe, lo pongo en mi organización. Y además llevo en las listas asesinos, sin ningún problema. Luego, bueno, se monta un poco el lío, vale, ya los quito. Luego que no tomen posesión. Pero que eso es lo que es un escandaloso. ¿Qué te ha parecido esa foto? Representa un poco ese pacto político del PSOE con el separatismo y el independentismo vasco, con ETA y con lo que queda, la rendición del PSOE ante todos estos. Claro, yo creo que es muy simbólico, ¿no? También por lo que decía Carlos antes, y es que por mucho que ETA hubiera dejado de matar, la represión, por así decirlo, en País Vasco, en Navarra, ¿no? Que existe a día de hoy incluso, digamos, para poder, como decía Carlos, para poder presentar candidaturas. Yo siempre recuerdo lo mismo. Yo cuando fui a hacer hace ya 3-4 años un reportaje al Sasua, tuve que llevar 3 escoltas de la Guardia Civil, mi equipo y yo, ¿no? Los que íbamos a grabar para hacer un reportaje concretamente de los Paeguna, la fiesta del odio contra la Guardia Civil en Alsasua. Entonces, es que esa represión, es que ese miedo, ¿no?, que te infunden existe todavía a día de hoy, ¿no? Y esa yo creo que es la imagen que simboliza el que tengamos un presidente del gobierno, un líder del Partido Socialista que ha cruzado otra línea roja más, que decía que jamás, 20 veces lo repito, que jamás iba a cruzar, y es pactar con Bildu, pero no pactar con un partido político, sino todo lo que representa Bildu, todo lo que hay por detrás de Bildu, ¿no? Está también Sortu, que es, digamos, su jefe, David Pla es el gran último jefe de la banda terrorista ETA, y está ahí Sortu, ¿no?, en Bildu.
Es todo lo que representa, ¿no? Yo creo que al final es una imagen muy simbólica porque estoy convencido de que muchísimas más personas querrían estar ahí, pero también por ese miedo a que te señalen, por ese miedo a que te pongan en la diana, pues efectivamente pues muchas personas se reprimen, ¿no? Y con eso pues ha pactado el PSOE, insisto, yendo en contra de otra línea roja que traspasó. Ajá, eso sí, mientras tanto, vamos a ver imágenes, por ejemplo, de las manifestaciones de Madrid, multitudinarias. Os pregunto, bueno, iba a decir, ¿se puede gobernar? Concretamente la pregunta sería, ¿Sánchez puede gobernar con este clamor popular que se produjo ayer en España en contra? Con no solo el clamor popular, fijaos, bueno, los inspectores de Hacienda, los cuerpos de funcionarios del Estado, los abogados del Estado, colegios de abogados de distintos puntos de España, por supuesto el de Barcelona no, porque ¿para qué? El Consejo General del Poder Judicial, los inspectores de la Seguridad Social y esta tarde mismo la COE, que en un comunicado ha dicho, bueno, esto afecta a la igualdad entre españoles, afecta a la seguridad jurídica de España y afecta a la unidad de mercado de España. Con todo esto, claro, imagínate, Carlos, que con todo esto estuviera un presidente del PP en el gobierno. Pues, ¿qué estarían diciendo, no? ¿Se puede gobernar? Sánchez, yo decía, ayer probablemente le daba igual, se estaba riendo de todos nosotros mientras veía las manifestaciones. Bueno, yo creo que darle igual, ¿no? Es decir, a ver, él va a hacer lo Digo que... personalmente, Sí, no, no, políticamente ya, no, te entiendo. hace Sí, mucho daño. Digo personalmente a un te tipo como él entiendo. que le da igual. Políticamente el PSOE y el gobierno, aquí lo hemos comentado, están muy molestos porque la derecha ha No, tomado no, la calle en defensa de la eso, Constitución. eso, eso. No, te entendía, sí, perfectamente. Él sí, lo vemos ahí tocando el arpa, ¿no? Pero yo creo que es importante la movilización y es evidente que hace daño, ¿no? Porque al final hace daño las movilizaciones, yo creo que hay que seguir haciéndolas, se van a hacer. Y luego también hace muchísimo daño también todos los colectivos diciendo Exacto. que lo que se está haciendo es una barbaridad. Porque al final todo eso es sociedad civil y eso hace Exacto. muchísimo daño. Luego él irá tomando nota, irá poco a poco cargándose a los colectivos. O sea, no me cabe la menor duda que intentará a todo el que ha abierto el pico, pues a ver cómo le puede perjudicar, ¿no? Porque este es así. Es decir, es rencoroso e intentará hundirles. Pero yo creo que es mucha gente la que ha salido, aparte de las manifestaciones, mucha gente de la vida civil en colectivos que se ha pronunciado, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, ya de hecho están montando una patronal paralela con amiguetes, con amigos empresarios, básicamente todos de la órbita suya, como montó en su momento una organización paralela de autónomos, paralela a ATA, que es la mayoritaria, y colocó a su presidenta en programas de televisión como si fuera la de los autónomos, siendo como es la nuera del último ministro, de Valeriano Gómez, del último ministro infame de Zapatero. Hugo, ¿se puede gobernar? ¿Puede gobernar con esto? ¿Hace daño esto? ¿Hay que seguir la expresión en la calle? Desde el PSOE lo que tratan de hacer es, evidentemente, minimizar, ¿no?, las manifestaciones diciendo, bueno, pues que esto es pasajero, ya pasará, a pesar, insisto, de la contundencia, ¿no?, de las movilizaciones de la gente, ¿no? Pero, en todo caso, lo que es, digamos, lo que hace daño, evidentemente, en el PSOE es, como decía Carlos, todas las asociaciones de jueces, inspectores de Hacienda, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, es decir, ha puesto de acuerdo a todo el mundo, incluso a las asociaciones de jueces progresistas, y eso sí que hace daño. Es decir, eso sí que hace daño porque eso lanza una muy potente imagen, no solamente a nivel nacional, sino que también incluso a nivel internacional, que la Comisión Europea, que Reinders pues le haya pedido explicaciones, ¿no?, a Pedro Sánchez y que explique al final, ¿no?, esa ley de amnistía, pues eso también es un mensaje muy potente, insisto, ya no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. A nivel, digamos, incluso que afecta a nivel económico, ¿no? Que inversores pues pueden llegar a ver que efectivamente aquí hay en España inseguridad jurídica, hay un poder ejecutivo que está traspasando y que está sometiendo a otros poderes y eso es una imagen muy mala. Ya no solamente, o sea, lo de las manifestaciones al final, yo hablaba, insisto, con fuentes del PSOE y tal, y me decía, bueno, pues es la movilización, ¿no?, que consigue PP, Vox, que se han juntado esos dos partidos políticos, es decir, tratan de minimizar eso, pero lo que no es imposible, ¿no?, tratar de minimizar es, insisto, que las asociaciones de jueces pues hayan firmado de forma unánime, de forma conjunta, conservadoras, progresistas, es decir, todo el mundo haya firmado que no se puede incluir ese concepto de lawfare, que no se puede ir en contra efectivamente de los jueces, es decir, que hay que garantizar y que hay que potenciar y que hay que, por tanto, aplaudir
a nuestro Poder Judicial, y eso sí que es muy difícil de minimizar, es imposible. Y hay que mantener la presión, porque en el PSOE Sánchez lo que cuenta es que a partir del jueves, bueno, él empieza a gobernar, forma gobierno y nos olvidaremos. Hay que mantener, Carlos, esa presión pacíficamente, democráticamente, pero mantenerla. Sí, hay que mantener la presión y hay que trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Aparte del parlamentario, hay que trabajar en la calle, hay que trabajar en Europa y hay mucho trabajo por hacer y yo creo que sirven las movilizaciones y por supuesto hay que mantenerlas. Él sí juega con la idea de que una vez que sea el jueves ya la gente se va a olvidar y se va a quedar en su casa. Y eso no va a salir así. De hecho, el próximo sábado ya he convocado una manifestación en Madrid que yo creo que va a ser otra vez con muchísima gente. La manifestación del próximo sábado, efectivamente, en la Plaza de Colón, la sociedad civil que se va a manifestar. Hugo y Carlos, gracias por habernos atendido y seguimos en contacto. Y a ver qué pasa. Una apuesta, ¿les va a engañar Sánchez también con todo esto que ha firmado y que lo van cambiando a última hora y que luego lo presentan ellos solos? ¿Les va a engañar? Como a no Guitarte, yo decía, ¿os acordáis de Guitarte? Sí. ¿Qué fue de Guitarte? El de Teruel existe, gracias al cual tenemos a Sánchez. Teruel sigue igual. Sin lugar a dudas que les va a engañar. Sí. Sí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahora algunos se dejan engañar porque les da igual. La duda es si se van a dejar engañar todos o no, pero que les va a engañar, eso está fuera de toda duda. Hugo, también, ¿no? Les engaña. Completamente de acuerdo, vamos, al final ya en ese acuerdo político le dejó todo un poco abierto, ¿no? Es decir, ya se está un poco, pues eso, permitiendo el lujo Pedro Sánchez de que luego todo se tenga que negociar en mesas de diálogo, etcétera, etcétera, y ahí ya está la clave y el kit para poder engañar, y donde dije digo Diego, ¿sabes? Y ya está, ese es el modus operandi de Sánchez. Bueno, Teruel sigue igual de mal que estaba, le engañó. Guitarte ahora, quien quiere escucharle, echa pestes de Pedro Sánchez, pero él, por 19.000 votos que obtuvo, fue el responsable de que hoy estemos, entre otros muchos, de que hoy estemos así. Así que mensajito yo le decía también al señor Clavijo, presidente de Canarias. Yo le decía, bueno, para combatir a Sánchez, si Canarias se creen que van a sacar algo haciendo esto, pues si siguen todavía en La Palma con los casas esas prefabricadas, ¿no? Nada, ¿verdad, Carlos? Nada de nada. Para combatir a este... Mira, en el segundo presupuesto, yo creo que fue el segundo presupuesto, el gallego, que ahora le va a dar también la... Sí. Salió ella y dijo, oiga, me han engañado con el presupuesto anterior, no han cumplido nada de lo que... Si lo dijo él en sede parlamentaria y no les votó, y les dijo, yo este año no les voto ya. Lo saqué ahora otra vez, pues nada, le otra vez a engañar. votarle. Pues ya está. Sí, pues sí. Nada. Para combatir a este hay que tener, decía yo al principio, de forma simbólica, los bemoles de la presidenta Ayuso. Gracias a los dos, gracias Hugo, gracias Carlos, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Y gracias también a ustedes por vernos.